Hola a todos, bienvenidos, esperemos que se encuentren muy bien. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y nuestra experiencia curricular es Cátedra Vallejo. Antes de empezar, queremos compartir una frase que refleja mucho el tema que vamos a tratar. La justicia empieza cuando somos capaces de mirar a los demás con igualdad. Justice begins when we learn to see each other as equals. Hoy le presentamos el contenido de nuestro ensayo argumentativo, donde analizamos el cuento El Vencedor de César Vallejo y también reflexionamos sobre cómo la desigualdad social afecta la vida de los niños. En este video desarrollaremos lo siguiente. Número 1, el contexto del cuento y su importancia social. Número 2, los datos biográficos esenciales de César Vallejo. Número 3, el argumento central del cuento. Número 4, 3 escenas claras de desigualdad, discriminación e injusticia. Número 5, el caso actual sobre desigualdad educativa en el Perú. Número 6, la relación con los ODS número 10 y 16. Número 7, una declamación relacionada con el tema. Número 8, nuestra infografía e historieta. Y al final, nuestra conclusión. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido para comprender cómo una aparente victoria puede convertirse en una derrota emocional cuando existe desigualdad. César Vallejo fue uno de los escritores peruanos más importantes del siglo XX. Nació en Santiago de Churco y vivió cerca de la pobreza, la injusticia y las desigualdades sociales, experiencias que marcaron profundamente su obra. Sus cuentos y poemas siempre muestran el sufrimiento humano, la diferencia entre ricos y pobres y la lucha por la justicia. En el cuento El Vencedor, Vallejo refleja precisamente esta desigualdad social a través de una simple pelea entre dos niños, donde se demuestra que las diferencias económicas y sociales afectan incluso a los más pequeños. El Vencedor es un cuento escrito entre los años 1935 y 1936, para ser posteriormente publicado en 1967. Este cuento está ambientado en un pueblo andino durante una época marcada por desigualdades sociales y económicas. Se vivía en una sociedad dividida entre familias ricas, de buena posición, con tierras y acceso a la educación, mientras que los pobres pasaban por carencias. Existía un sistema desigual, discriminatorio y poco empático. Dentro de este escenario, la obra denuncia las brechas que existían en el Perú y aún en la actualidad existen. Esta historia empieza con un incidente menor en el recreo, que desencadena una pelea callejera entre Cancio, un niño de buena familia, adinerado, con zapatos nuevos, contra Juncos, un niño pobre, descalzo y vestido con harapos. A pesar de que Juncos es el vencedor físico, a lo largo de la historia nos daremos cuenta que en realidad no es el vencedor del todo cierto. A continuación les voy a presentar 3 descripciones de desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar o injusticias presentes en el cuento. Desigualdad económica y social entre los habitantes. En el cuento se muestra una marcada brecha social. Algunos personajes poseen más bienes, reconocimiento o prestigio, mientras que otros viven en condiciones humildes y con pocas oportunidades. Esta desigualdad no solo es económica, sino también simbólica, pues determina quién es escuchado y valorado dentro de la comunidad y quién queda relegado. Abuso de poder por parte de quienes se autoproclaman superiores. Dentro del relato, los personajes que ocupan posiciones de autoridad, ya sea moral, económica o comunitaria, actúan desde una superioridad injustificada. Imponen su punto de vista y su voluntad sobre quienes consideran inferiores. Este abuso de poder no solo oprime al protagonista, sino que define quién es considerado vencedor o derrotado, sin que exista un criterio justo para ello. Una de las injusticias centrales del cuento es que el verdadero mérito o sufrimiento de los personajes no se reconoce. La idea del vencedor no responde al esfuerzo ni a la justicia, sino a una decisión arbitraria que favorece a quien pertenece al grupo dominante. Esto expone un sistema injusto, en el que ganar no significa realmente haberlo merecido, sino cumplir las expectativas sociales impuestas. Bueno, mi nombre es Valeria Armas y yo voy a explicar sobre el caso actual que trabajamos en la desigualdad educativa en el Perú. Bueno,
Una situación que afecta especialmente a los niños de zonas vulnerables, como lo explica Néstor López. Muchos estudiantes asisten a escuelas con pocos recursos materiales limitados y pocas oportunidades de desarrollo, lo que les hace que la desigualdad se mantenga y hasta el día de hoy aumente, y esto se relacione con el vencedor, porque igual que Juncos, estos niños se esfuerzan, pero siguen enfrentando barreras que no dependen de su capacidad, sino del contexto social que los rodea, y su victoria, como la de Juncos, termina siendo incompleta dentro de un sistema injusto. Por eso este caso se conecta directamente con el ODS 10, reducción de desigualdades, porque busca que todos tengan las mismas oportunidades sin importar su origen económico o social. ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, porque propone construir instituciones educativas justas y equitativas que protejan del desarrollo de todos los niños desde su infancia. A continuación les presentaré una breve declamación del cuento. En el pueblo humilde, donde la vida es dura y la burla pesa, hay quienes se creen vencedores porque humillan y golpean para sentirse grandes, pero su triunfo es vacío, se quiebra al menor soplo. En cambio, el hombre es sencillo, el que soporta sin odiar, el que deja que la injusticia endurezca su corazón. Ese es el verdadero vencedor. Vence porque resiste, porque mantiene su dignidad, porque sigue siendo humano en un mundo que a veces deja de serlo. Ese, y no el que lastima, sino que es el que realmente triunfa. Ahora presentamos nuestra infografía y nuestra historieta, que complementan el mensaje de nuestro ensayo. Primero, en la infografía sobre la corrupción, mostramos sus causas y consecuencias, y cómo este problema genera desigualdad y afecta especialmente a los que menos tienen. Esto se relaciona con el vencedor, porque, igual que Juncos, muchas personas sufren injusticias que no dependen de su esfuerzo, sino del sistema en el que viven. Luego, en nuestra historieta, Los Colachos y el peso de la injusticia, vemos a dos trabajadores que reflexionan sobre cómo el esfuerzo no siempre se reconoce. Sus manos que se rompen, pero siguen, representan la lucha diaria de quienes sostienen al país sin recibir un trato justo. Esta idea conecta con el cuento donde Juncos gana la pelea, pero sigue viviendo en desventaja. Ambos materiales muestran que la desigualdad que denuncia Vallejo sigue presente hoy en día. Bueno, para ya concluir, el audiovisual nos ayuda a entender cómo el cuento El Vencedor de César Vallejo, la desigualdad afecta incluso a los niños, mostrando que las diferencias económicas y sociales sienten desde pequeños. Al ver el contexto de las escenas del cuento y como eso también pasa en nuestra realidad, se nota que las brechas sociales todavía siguen presentes y no han cambiado tanto como quisiéramos, y esto nos hace pensar en la importancia de tratar a todos por igual y no normalizar la injusticia, ya que al final la verdadera victoria no es ganarle al otro, sino trabajar para que las oportunidades sean más justas para todos y podamos vivir en una sociedad más humana y solidaria. Gracias por tu atención. Recordemos que vencer no siempre significa triunfar.